Finalmente se acabó enero. Un mes de puro hueveo, donde se vio la pretemporada de los equipos peruanos disputando distintos amistosos, además del ya predecible fracaso de la selección sub-20 del desgraciado de Chemo del Solar, en el Sudamericano 2025. Un mes donde la Liga Nacional no comenzó debido a los problemas de los derechos televisivos con 1190, dejando en entender que las cosas en el balompié nacional están cada vez peor con el paso de los días. El tiempo no perdona y mucho menos a los equipos peruanos, pues estamos a pocos días de que comience la etapa de torneos internacionales, comenzando con la fase 1 de la Copa Libertadores. El primer club peruano en disputar la máxima competición de clubes de América será nada más y nada menos que Alianza Lima. El equipo íntimo se enfrentará ante el Nacional de Paraguay, donde el partido de ida será el 5 de febrero en el Estadio Arsenio Érico. Durante la pretemporada, los blanquiazules trajeron un grupo de jugadores más que interesantes, buscando redimirse del fracaso que terminó siendo la temporada 2024. Claro está, la llegada que más se criticó fue la del técnico, Néstor El Pipo Gorosito, esto debido a su historial para nada exitoso. Alianza no solo se enfrentará a un rival paraguayo que siempre saben cómo hacer problemas, sino que tendrá que competir con sus fantasmas del pasado, viéndose obligados a romper una buena cantidad de malas rachas, por si quieren pasar de ronda y enfrentarse a Boca Juniors. Por eso el video de hoy se trata. Todas las malas rachas que deberá romper Alianza Lima, si quiere ganar la fase 1 de la Copa Libertadores. Sin más que decir, soy CJ Perú 2001 en un nuevo video. Comencemos. Creo que ya es más que conocida la pobre reputación del cuadro blanquiazul en la Copa, siendo de todos los considerados equipos grandes de cada país, el que peor rendimiento tuvo a lo largo de la historia de la competición. No solo no pudo llegar a una final internacional, algo que sí pudo hacer sus clásicos rivales, sino que tampoco tuvo una época donde se podría considerar que fue un equipo fuerte. Tan mal fue el desempeño histórico de los íntimos, que lo más destacable de su historia es la ya conocida racha de 30 partidos consecutivos sin poder ganar, siendo uno de los récords nefastos más recordados en la historia del fútbol. Que los aliancistas tengan una mala racha en la Copa Libertadores no es sorpresa alguna, y tendrán que romper muchas de estas para así poder eliminar al Nacional de Paraguay. Pero, ¿cuáles son esas malas rachas? Volver a ganar a un equipo paraguayo de local. A nivel internacional, Alianza Lima jugó un total de 12 partidos ante equipos paraguayos, donde tiene un historial de 3 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Si solo contamos los partidos donde los íntimos fueron locales, el saldo es de un triunfo, 3 empates y 2 derrotas. La única victoria se dio en 1978, siendo una goleada por 3-0 ante el Cerro Porteño, esto por la primera fecha del Grupo B de las semifinales. Luego de eso, Alianza no volvió a ganar de local ante un paraguayo, pues luego empataría con Cerro Porteño en 2002 y con Olimpia en 2003, luego sufrió 2 derrotas por 2-1 ante Libertad, primero en 2012 y luego en 2023, y el último resultado se jugó el año pasado, siendo un empate a 1 con Cerro Porteño. Alianza Lima tendrá que romper una racha de 5 partidos, de no poder ganarle de local a un equipo paraguayo por Copa Libertadores. Una racha que no parece tan difícil de romper, pues los victorianos solo tendrán que respetar la localía, más teniendo en cuenta que cierran en el Alejandro Villanueva. No creo que les cueste tanto ganar de local, ¿verdad? Volver a ganar un partido de local de manera internacional luego de 13 años. Y volver a hacerlo en Matute luego de 15. La racha de 30 partidos sin poder conseguir victoria aún tiene secuelas, haciendo que la localía aliancista se vuelva una de las más débiles en competencias internacionales. El triunfo por la mínima ante el Nacional de Uruguay en 2012, sería la última vez que el equipo grone ganaría como local un partido internacional. Luego de eso, se han acumulado un total de 23 partidos sin ganar en condición de local, contando todas las competiciones internacionales. Si solo tenemos en cuenta la Copa Libertadores, sería una racha de 21 partidos consecutivos de local sin conseguir victoria alguna. Y si solo contamos los partidos jugados en Matute, Alianza no gana un encuentro desde el año 2010, siendo su último triunfo por 1-0 ante Bolívar, por la fase de grupos.
Desde que el periodista Mariano Clos bautizó al recinto blanquiazul como una caldera, los íntimos no volvieron a conseguir victoria alguna en su casa, acumulando una racha de 17 partidos. Un récord que a mi consideración es incluso peor que la racha de 30 partidos, demostrando la poca autoridad y mística del estadio Alejandro Villanueva en los torneos CONMEBOL. Ganar por primera vez en la fase previa. Si ya de por sí para Alianza ganar un partido internacional se ha vuelto un martirio, ganar una ronda eliminatoria es como ir al infierno. Desde que se instauró en 2005, Alianza Lima disputó la fase previa en 2 ocasiones. La primera vez fue en el año 2011, donde los blanquiazules se enfrentaron con los Jaguares de Chiapas, equipo proveniente de la Liga Mexicana. Los victorianos llegaron como favoritos luego de una pretemporada con buenos resultados, además de tener como último antecedente internacional, la Copa Libertadores del 2010. La ilusión terminó muriendo en el primer tiempo, pues los mexicanos se irían al descanso con un marcador de 2-0, resultado que sería el definitivo del partido. En el partido de vuelta, el equipo azteca volvió a superar con creces a los íntimos, ganando por el mismo marcador, dando un doloroso global de 4-0. Alianza no pintó nunca en la cancha, siendo ampliamente superado por los de Chiapas, que fueron la sorpresa de ese torneo, llegando hasta los cuartos de final. 4 años después y tras ganar el torneo del Inca 2014, el equipo Grone se enfrentaría ante el Huracán de Argentina, que venía de salir campeón de la Copa Argentina y que jugaba en la segunda división albiceleste. El equipo del pueblo contaba con un plantel más que interesante, con jugadores como Josh Forsyth, Miguel Araujo, Pablo Míguez, Gabriel Costa, Mauro Geviosian y el que sería en un futuro el 10 de la selección, Cristian Cueva. Se sabía que el rival, por más que aún estaba en segunda división, iba a ser jodido, pero se tenía fe que Alianza plantaría cara y saldría con una victoria. Pero al igual que el público ese día en Matute, el juego de Alianza fue nulo, y haría un papel más que lamentable, siendo goleado y humillado por el Globo, por un macabro 4-0, sufriendo la peor goleada de local en torneos internacionales desde 1976. La humillación fue tan fuerte, que el Comando Sur, cuando aún era una barra brava y no simples fumones, fueron a agarrar a golpes a los jugadores, siendo los más afectados Cueva, Araujo y Víctor Cedrón, aunque este último no jugó el partido. En la vuelta, ya sea por dignidad, o por miedo de que les metan otra goleada, Alianza sacó un empate en el Tomás Adolfo Duco, sellando su eliminación con un empate. Los enfrentamientos ante Nacional será la tercera fase previa que Alianza Lima disputará en la Copa Libertadores. Veremos si se cumple el dicho, de que la tercera es la vencida. Ganar por primera vez una ronda eliminatoria, en Copa Libertadores. Si Alianza Lima nunca ganó una ronda preliminar en la Libertadores, menos lo hizo en la ronda de octavos de final. Aunque eso sí, acá por lo menos estuvo cerca de hacerlo. La primera eliminatoria en el máximo torneo de clubes de América que disputaron fue en 1995, donde fueron eliminados por el Millonarios de Colombia. La ida terminó con un empate a 1 en Matute, y la vuelta fue una derrota por 2-0 en el Campín de Bogotá. 3 años después, Alianza enfrentó al Peñarol de Uruguay. La ida sería triunfo blanquiazul por la mínima, esto gracias a un gol del colombiano Miguel Asprilla. En el segundo partido, Peñarol daría vuelta al global antes de los 30 minutos, pero Asprilla volvió a aparecer para los íntimos, marcando el empate general a los 59 minutos, llevando la eliminatoria a penales. En la tanda desde el punto penal, Juan Jayo, Fran Ruiz y Claudio Pizarro no estuvieron finos en sus disparos, sentenciando la eliminación aliancista de la Copa. Pasaron 12 años para que Alianza juegue octavos de final por tercera y última vez. Sin duda alguna esta es la más recordada de todas. Alianza Lima jugaría ante la Universidad de Chile, por los octavos de final, de la Copa Libertadores 2010. El equipo de Gustavo Costas se enfrentaría a un equipo chileno que venía de ser campeón nacional, y que posteriormente obtendría un tricampeonato nacional, además de una memorable Copa Sudamericana en el año 2011. El primer encuentro se jugó en el Alejandro Villanueva, un partido que estuvo parejo, donde ambos fallaron chances muy claras para adelantarse en el marcador.
Pero en los minutos finales del partido, Diego Rivarola aprovechó una desconcentración total de la defensa íntima, e iría solo a cara al arco para darle la victoria a los azules de Chile. El juego de vuelta se jugó en el Estadio Monumental de Colo-Colo, dándose un partido que hasta el día de hoy está en la memoria de los hinchas blanquiazules. Alianza se plantó mejor en tierras chilenas, y consiguió resultado a los 24 minutos, donde Wilmer Aguirre mandaría un centro preciso a José Carlos Fernández, para así adelantar a los aliancistas. Alianza tuvo un par de ocasiones más, siendo Henry Quinteros el que tuvo la más clara. Los universitarios no se quedaron atrás, y al minuto 62, el histórico goleador chileno, Eduardo Vargas, pondría el empate a 1. Pasaron los minutos y el marcador no se movía, pero en el minuto 86, Neca Vilches le daría la bola a Jonier Montaño, que sacó la magia para darle la asistencia a Zlatan Fernández. Alianza estaba a pocos minutos de conseguir la clasificación a cuartos de final, pero una vez más, la historia volvió a ser cruel con Alianza Lima en Copa Libertadores, y de manera polémica, Felipe Seymour metería el empate definitivo de la noche. La polémica inició debido a que el juez de línea había marcado offside, pero debido a la presión de los chilenos, principalmente de Gerardo Peluso, el árbitro terminó dando por válido el gol universitario, provocando la furia aliancista. Alianza terminaría siendo eliminado, por un global de 3-2, así culminando una participación en Copa más que decente, y que hasta 15 años después, fue la última buena participación internacional de los blanquiazules. En total, Alianza disputó 5 rondas eliminatorias en la Copa Libertadores, perdiendo todas de ellas, una más dolorosa que otra. ¿Será que los de la Victoria gane una llave de eliminación, por primera vez en su historia en la Copa? Eso ya se verá. Volver a ganar una ronda eliminatoria a nivel internacional, luego de 20 años. Si contamos todas las competiciones internacionales, el equipo del pueblo disputó 13 rondas eliminatorias en su historia, solo ganando 2 de ellas. Estas 2 ocasiones se dieron en el año 2002, en la primera edición de la Copa Sudamericana. Alianza disputó la ronda preliminar ante su clásico rival, Universitario de Deportes. El año 2002 es un año muy importante en la historia de los clásicos nacionales, pues sería el año donde más veces se disputó este encuentro de manera oficial. La previa de esta llave fue la final de la apertura de ese año, donde saldría ganador la U, con un global de 1-0. Pero la historia fue diferente a nivel internacional. Alianza logró imponerse en ambos partidos, ganando ambos por un marcador de 1-0. El primero fue con gol del uruguayo Nelson Oliveira, y el segundo fue gracias a un gol de Roberto La Foca Farfán. Esta sería la última vez que el clásico peruano se disputó a nivel internacional. La siguiente llave, ya correspondiente a los octavos de final, harían que los íntimos se enfrentaran al Barcelona de Ecuador. El primer partido sería victoria ecuatoriana en el Monumental de Guayaquil, con resultado de 1-0. La vuelta, jugada en el Estadio Nacional de Lima, sería un triunfo por 2-1 para los grones, esto con goles de Aldo Olcese y de Luis Romero. El resultado daba un empate global de 2 goles, haciendo que todo se definiera en tanda de penales. El resultado, victoria de 6-5 a favor de Alianza Lima. Esta sería la última vez que los blanquiazules ganan una llave eliminatoria en torneos Conmebol, pues luego de eso disputó 7 rondas eliminatorias, perdiendo todas de estas. Y como dato alarmante, 5 de ellas no pudo meter gol alguno. ¿Será que por fin Alianza logrará pasar de ronda a nivel internacional cuando juegue con el Nacional de Paraguay? Y eso sería todo por el día de hoy. Al repasar todos los datos de este video, te das cuenta del pobre historial que tiene Alianza Lima a nivel internacional, y eso que la vara con los equipos peruanos es muy baja. Tal vez por eso que el eliminar a el Nacional es hasta obligatorio, más teniendo en cuenta del pésimo momento del equipo guaraní, que hasta sin técnico se quedaron. Alianza es favorito, y tendría que pasar una desgracia a nivel Estudiantes de Mérida en 2020, para que sean eliminados en la fase 1.
Además que desde el triunfo ante Libertad en 2023, los íntimos no volvieron a ganar ningún partido importante, ni siquiera en el torneo local, ni cuando las cosas estaban a su favor. Es necesario para los blanquiazules el lograr la clasificación, para así ver si el proyecto del Pipo Gorosito puede llegar a funcionar a futuro. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias por suscribirse al canal, ya somos más de 1300 suscriptores y vamos por más. El siguiente video la verdad no sé de qué chucha va a tratar, así que no prometo nada. Me despido, nos vemos hasta la próxima y si les gustó el video, denle like, suscríbanse y sobre todo, dejen comentarios. Soy CJ Perú 2001. Hasta pronto.